Continuamos entonces con el aparato digestivo, con el estómago. Vamos a hablar un poquito de la fisiología. Habíamos mencionado anteriormente la composición de las glándulas principales, de sus células más importantes que están implicadas en la secreción y en la regulación de la acidez, así como también en la función de protección contra esa misma acidez. Entonces hablamos de las células parietales, que básicamente secretan ácido y factor intrínseco. Hablamos de las células principales, cuya función es la secreción de pepsinógeno, que al ser excretado a la luz del estómago y al unirse con el ácido clorhídrico se activa convirtiéndose en pepsina para la digestión de proteínas. Hablamos de las células productoras de gastrina, que son las de gastrina, que son las encargadas de regular la secreción ácida, junto con este otro tipo de células que se denominan las células productoras de histamina, que van a regular también la vía de la secreción ácida. También tenemos unas células que producen moco y bicarbonato, que son factor protector para el estómago. Serían las células de la mucosa superficial que se encargan de producir moco y bicarbonato. Aquí tenemos un diagrama de las células parietales. Ellas están, la función de estas células está mediada por una bomba eh, conocida como bomba de hidrógeno-potasio, que se va a encargar básicamente de introducir potasio a la célula y nos va a devolver bicarbonato hacia la sangre. Entonces, ¿cómo actúa? Básicamente, el, el bicarbonato, o mejor, el CO2 de la sangre, ingresa a la célula parietal, se combina con agua y forman bicarbonato. Ese bicarbonato se convierte posteriormente en el ácido carbónico, que va a liberar un átomo de hidrógeno. Ese átomo de hidrógeno es expulsado de la célula por la bomba de hidrógeno potasio, que se encarga de extraer el hidrógeno de la célula, llevarlo a la luz gástrica, y el potasio llevarlo dentro de la célula. Entonces vamos a tener que el CO2 se combina con agua, forman bicarbonato. Este libera una molécula de hidrógeno que es extraída a través de la bomba hidrógeno-potasio. Entra potasio a la célula, el, el ion bicarbonato regresa a la sangre y el cloro transcurre libremente hasta la célula parietal y de ahí a la luz gástrica y se combina con el hidrógeno produciendo ácido clorhídrico. Y aquí tenemos la vía de regulación de ese sistema, que está básicamente dado por el nervio vago, que estimula tanto directamente a la célula parietal, como también estimula a las células principales y como también estimula a las células productoras de gastrina. Entonces, estas células productoras de gastrina, que principalmente están en el antro, nos van a intermediar para que, activando estas otras células que producen histamina, que también estimulan la secreción de ácido y a su vez también estimulan directamente la secreción ácida y de pepsina. Entonces aquí se libera pepsina, aquí se libera ácido y entonces tenemos la vía para la estimulación del ácido clorhídrico y de la pepsina a través de directamente del nervio vago
y también por la vía de la gastrina y por la vía de la histamina. Y tenemos un sistema contrarregulador que está dado básicamente por un tipo de células en el antro que se denominan células D, que producen somatostatina y que hacen un efecto inhibidor regulador de todo este sistema para impedir que se dispare en mayores proporciones la secreción de ácido clorhídrico, y este sistema protector está acompañado de la producción de moco y bicarbonato. Entonces este sistema protector evita que nuestro estómago se ulcere y que sangre a causa del ácido. En condiciones normales todo esto permanece en equilibrio. Cuando por muchas razones, por estrés, por alimentos, por enfermedades, por factores genéticos, este sistema se altera, entonces hay una mayor producción de ácido y vienen problemas como la gastritis y la enfermedad acidopéptica, la enfermedad ulceropéptica, que cada vez es más común en nuestro medio. Hay medicamentos que actúan controlando este sistema cuando estamos enfermos. Entonces, clásicamente tenemos medicamentos como la ranitidina que bloquean este paso de la histamina. Tenemos medicamentos como los inhibidores de bomba de protones, de esta bomba de protones de hidrógeno y potasio a nivel de la célula parietal para disminuir la producción de ácido clorhídrico. Y tenemos medicamentos que aumentan la producción, que están hechos a base de sales, de bases como la milanta, que lo que su función es básicamente producir un ambiente alcalino que contrarreste al ácido, ¿sí? Entonces haría el efecto como el de las células de productoras de moco y bicarbonato. Básicamente esos tipos de medicamentos pues ejercen como esa función del moco y del bicarbonato para contrarrestar la producción, para contrarrestar el efecto del ácido y formar una película protectora sobre la mucosa del estómago. Aquí tenemos ejemplos de los esquemas anteriores. Es una célula parietal, ¿sí? Que aquí en el lado izquierdo estaría en modo de reposo y aquí en el lado derecho estaría en un modo activo secretando ácido. Entonces vemos que aquí aumentó el número de mitocondrias, ¿sí? Para la producción de ácido. Aquí tenemos entonces otro ejemplo de la vía de secreción ácida. Tenemos entre las células parietales que producen ácido clorhídrico, las células principales que producen pepsinógeno, que es una forma inactiva que se denomina simógeno, y que al unirse con el ácido clorhídrico liberan este péptido, un péptido, y se convierten en pepsina, que es una enzima activa que básicamente va a digerir las proteínas. Y esta misma vía retroalimenta nuevamente, o sea, la pepsina misma ayuda también a activar más pepsinógeno y entonces hay un ciclo que estimula permanentemente la producción, el paso de pepsinógeno a pepsina. Y aquí tenemos las principales secreciones de las glándulas gástricas, es un resumen de lo que acabamos de ver, básicamente, de todas las células que componen las glándulas gástricas y de su función. Y el factor protector que está dado por la cubierta mucosa cambian por uniones intercelulares muy herméticas. El epitelio del estómago es muy hermético, es decir, que no va a permitir la filtración de ácido hacia la submucosa. Y también va a haber un mecanismo de regeneración de la mucosa de células epiteliales. Aquí vemos un resumen de lo que habíamos hablado en clase sobre las fases de la digestión. Entonces recuerden, hay una fase cefálica cuando pensamos en alimento,
está mediada por el nervio vago y se estimula la secreción de ácido en el estómago, como también de saliva en nuestra cavidad oral. Luego llega el alimento al estómago y se produce otra fase, que es la fase gástrica, que está estimulada por el nervio vago y por la secreción de histamina y de gastrina. Por último, empieza a pasar en forma gradual, esto sucede en forma gradual, el paso del quimo hacia el duodeno. Se va dando en pequeñas cantidades y el píloro se va abriendo y cerrando gracias a un sistema que se denomina el reflejo enterogástrico. Cuando llega el alimento al duodeno, ahí se descargan dos hormonas principales que son la secretina y la colecistoquinina, que le dicen al estómago: no te contraigas tanto, deja de contraerte un poco, cierra el píloro para que yo pueda procesar este quimo que ya me llegó. Una vez esto se procesa, se absorbe, ese reflejo enterogástrico disminuye y se empieza a activar nuevamente las contracciones del estómago. En promedio, el vaciamiento gástrico se da entre 6 a 8 horas. Esto es muy importante para temas del ayuno, por ejemplo, en cirugía. Otro resumen aquí de las glándulas gástricas, básicamente es un poco más sobre lo mismo que ya habíamos hablado. Todo este sistema se retroalimenta, así que cuando tenemos un pH, cuando llega nuestro alimento, apenas llega el alimento al estómago, el pH aumenta por el mismo alimento, que generalmente es alcalino, aumenta el pH un poco, por decir de 2.5 puede pasar a 4, entonces eso lo detecta el estómago y entonces estimula la producción de gastrina, que va a estimular la secreción de ácido clorhídrico, intentando que el pH vuelva a disminuir. En nuestro siguiente segmento hablaremos del duodeno, del hígado y del páncreas. Muchas gracias.